Buenos días, cubanos. Buenos días para todos, los que están dentro de Cuba y los que están fuera de Cuba. Es una hermosa mañana aquí dentro de Cuba, por lo menos en este paraje en que estoy grabando. La primavera ha hecho que todo se reverdezca. Hay un cielo azul, algunos cirros blancos se ven allá en el horizonte, una brisa suave. Y así es Cuba, una belleza de país. Lamentablemente, hoy me colma el alma de tristeza por lo que está sucediendo. Una parte de la nación está llena de rencores, otra parte está siendo encarcelada después de haber sido reprendida. Siempre los más pobres, los más infelices, los que menos tienen. Algunos están llenos de ira que no han podido desatar, y otros la impotencia los está atormentando. Cuba, nuestra bella Cuba está viviendo un infierno ocasionado por un régimen que subió al poder en 1959, representado por Fidel Castro, sembrando los frutos de Satanás. Qué triste esta hermosa mañana para cualquier cubano, aún para el más indolente. Este domingo, cientos de cubanos salieron a las calles al grito de libertad, patria y vida, en manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en La Habana. Estas fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Este suceso podría ser histórico, pues es la primera vez en 27 años que un grupo de cubanos sale a las calles a manifestarse. Esto desde el Maleconazo en 1994. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el combate. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Prueba de la gravedad de la situación es que las autoridades han cortado el servicio de datos móviles de Internet en todo el país, presumiblemente para evitar que se difundan videos de las protestas y mermar la capacidad de convocatoria de los participantes. Para todo el que ame Cuba, no le va a ser monótono este video. Vamos a analizar qué está sucediendo en Cuba y por qué está sucediendo. Hace más de 3 décadas, en uno de mis enfrentamientos al sistema, los análisis que hacía, le expresaba a Fidel Castro: tendríamos que importar funcionarios y policías. Estos momentos me han dado la razón. Hay que importar policías y funcionarios, porque los funcionarios siguen con la estupidez, con la mediocridad de la fuerza del poder metido en sus cabezas. Y policías, porque no hay policías aptos para lidiar con los acontecimientos que están sucediendo en Cuba en estos momentos. Están todos sometidos bajo la política del régimen y ni siquiera son capaces de pensar, de meditar lo que ha sucedido en Cuba el 11 de julio. Es algo que se viene cultivando, o que lo viene cultivando Fidel Castro, su partido comunista y su revolución.
han sembrado odio entre cubanos, y todo eso florece en esta etapa de necesidades. Lamentablemente, desde que Fidel tomó el poder, tenía confirmado que para mantener un poder por largo tiempo solo lo puede mantener desde dentro de las masas sociales, enfrentándolas unas contra otras. Realmente los cubanos siempre hemos estado enfrentando unos contra otros, y fortalece al poder. El poder solamente ha estado manipulando. Por ejemplo, esto comenzó en los años 60, cuando la expulsión, 60, 61, 62, 63, cuando Fidel comienza a expulsar los cubanos de dentro de la isla y considerarlo como contrarrevolucionario, para enfrentarlo al pueblo necesitado, al pueblo más pobre, crear esos odios entre los cubanos. En el año 1980 se produjo una migración masiva hacia los Estados Unidos. Parte de las fuerzas sociales que habían dentro de la nación, cansadas ya de tanta opresión, de tanta miseria, de tanta falta de libertad, de tanta negación de derechos, se manifestaron abiertamente. Inteligentemente, el líder del maquiavelismo enfocó los cañones hacia los Estados Unidos, porque siempre tuvo la facultad de hacer que los Estados Unidos fueran enemigos del cubano. Enfocó ese descontento hacia los Estados Unidos, lo lanzó a armar indolentemente. ¿Qué importa que se murieran esos cubanos o que fueran a crear una crisis en los Estados Unidos? No, ese era su propósito, para culpar a los Estados Unidos de la falta de gobernabilidad lógica de la nación cubana que él conducía. Él era el responsable de todo el descontento ese por la negación de derechos y por la opresión a que tenían sometidos los cubanos. Era el culpable, él y su partido comunista, de todo ese descontento. Desgraciadamente, los Estados Unidos fueron manipulados por Fidel Castro y le abrieron las puertas a todos los migrantes. Y así Cuba perdía una oportunidad de libertad. Eso sucedió también en el 1994 con el éxodo del Mariel. Pero ya hoy es muy diferente, las circunstancias son diferentes, la comunicación es diferente y el conocimiento del exilio cubano en los Estados Unidos también es diferente. Y saben que un éxodo masivo primero crearía una crisis en los Estados Unidos en estos momentos, y segundo, no conquistaríamos jamás la libertad y jamás pudiéramos concretar aquí dentro una oposición que pudiese condicionar al régimen. Aquí en Cuba hoy es muy triste la situación, es muy triste ver cubanos que salen a protestar sin un arma en la mano, a exigir sus derechos que son negados por parte del Estado, y que otros cubanos preparados para combatirlos les golpeen, les den palo, y que la policía, que es la que debiera cuidarlos, los arrestan y los golpean y los masacran.
Los cubanos que han salido a protestar, no son ni siquiera opositores, no están organizados por la oposición, no están sustentados por nadie, son los más pobres, son los que menos posibilidades tienen de sobrevivir, los que más necesidades están pasando, los que están obstinados de tanta miseria, de tanta mentira, de tantos embustes y de tantas trampas por parte del gobierno para solamente lograr lo que a ellos les interesa, que no es el progreso de la nación, sino mantenerse en el poder, mantener un enemigo ficticio para poder gobernar a sus anchas. Yo observaba las imágenes de las protestas. Sí, es cierto, se han lanzado piedras en algún lugar, se han volteado carros, autos, patrulleros. ¿Y acaso a quién se le puede culpar de eso? ¿A los que lo hicieron? No. La culpa de eso la tiene el gobierno al no permitir espacios de libertad por donde las personas, los cubanos, pudieran desahogar su ira, su impotencia, por donde pudiesen exigir sus derechos. Pero el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba cerró todas esas vías, creyéndose poderoso y creyéndose que tiene el dominio de la nación. Lamentable, esos cubanos salían a protestar por sus necesidades creadas por el sistema de gobierno, y fueron apaleados. ¿Por qué reaccionaron de esa forma? Porque los órganos de represión del gobierno, la policía, el MININ, todos ellos reaccionaron de la forma más cruel contra los ciudadanos, golpeándolos. Siempre lo han hecho así, pero ahora se encontraron con un pueblo que está reaccionando también de esa forma, porque eso es lo que sembró la revolución, odio entre cubanos. Y a la policía yo diría que una gran parte del pueblo de Cuba le tiene odio por la forma con que ha actuado. Sí, es cierto. Yo soy un individuo que no odia porque no puedo odiar, no está en mí. Pero sí le tengo animadversión a los policías porque han contribuido a mantener esta miseria, a golpear a gente inocente que solo reclaman sus derechos. Este pueblo salió a reclamar sus derechos y encontraron gente armada dispuestas a golpearlo, a masacrarlo, a matarlo. Es sumamente doloroso ver cómo el gobierno ha hecho la maniobra y en los centros de trabajo ha armado de palos a los trabajadores y en muchos lugares los ha obligado a firmar un acta de compromiso para golpear a cualquier individuo que se manifieste por sus derechos. Ahora vendrá una nueva ola represiva, la del Poder Judicial, a sancionar a muchos de estas personas por estos hechos y calificarlos como delincuentes. Yo me encontraba en el barrio y había algunos conversando. Yo los conozco, son delincuentes también. Lo que roban detrás de un amparo de un centro de trabajo, a todos los conozco. El 90% de este pueblo de Cuba ha vivido del robo, no de su salario, ni de una forma honesta ni honrada. Y esos mismos que conversaban ahí
Decían que los infelices eso, los humildes eso, que aprovecharon la oportunidad para obtener lo que nunca hubiésemos podido obtener con su trabajo, se llevaban un colchón o algo de las tiendas de MLC, las tiendas prohibidas para el hombre honrado, para el hombre honesto, para el hombre que no recibe el dólar americano, para el que más suda la camisa aquí dentro de la nación cubana. Y el gobierno se ha burlado con colocarle los productos que él necesita ahí en las tiendas de dólar americano, cuando muchos no tienen ni familias en el exterior, ni forma de adquirir un dólar americano, porque su salario apenas les alcanza para comer. Lamentable estos ciudadanos que estaban así en mi barrio, conversando que eran delincuentes. Sí, ellos me preguntaron, ¿crees que esto está correcto, Agustín? Yo no contesté su pregunta. Yo le dije, y los que roban al amparo de un carnet de partido, al amparo de una posición social o de un trabajo, ¿acaso esos no son ladrones también? ¿Acaso estas personas no hacen un acto más perverso aún? Vamos a culpar a aquellos que hicieron lo de la tienda porque fue la única alternativa que encontraron para supuestamente resolver algunas de sus necesidades. Aquellos van a servir de chivos expiatorios al sistema judicial, pero no para establecer la justicia, sino para demostrar que tienen la fuerza y el poder y que pueden encarcelar o juzgar a cualquiera. Eso no lo podemos permitir. Estos ciudadanos de mi barrio se quedaron callados. ¿Por qué quedaron callados? Porque ellos también han estado involucrados en robos que sí le hacen daño a la economía del país. Le hacen más daño que aquel colchoncito que yo vi sacar en uno de los videos. Pienso que a un muchacho que no pasaba los 14 años, los 15. Y a otras personas que vi allí. Las víctimas más crueles del sistema, porque han sido los más excluidos socialmente, los que menos posibilidades han tenido de sobrevivir bajo el estricto sometimiento del régimen. Ahora, esos son delincuentes. Esos son los que hay que llevar a un juicio espectacular, a un juicio ejemplarizante, como llevaron a los 3 jóvenes a asesinarlos en el 2003 por el secuestro, el intento de secuestro del barco, y los funcionarios que han robado millones. Fidel Castro, que entró al poder en 1959 robando, los que con el carnet del partido continúan robando dentro de Cuba. Esos mismos que los han armado de toletes, de palos, para golpear a infelices desarmados. Son hechos premeditados, porque armar a un hombre de palo ya está actuando premeditadamente para lastimar a otro hombre. No es casual como los de las protestas. No fueron armados de piedra, no fueron armados de palo, fueron armados de sus derechos. Que encontraron una represalia, que encontraron la mano armada del Estado, del poder, y que de pronto, al ser agredidos, encontraron una piedra y la lanzaron.
hacia donde la hayan lanzado, hacia un auto policial o hacia una tienda. Eso es un acto casual, no premeditado. Los que se han armado de tolete son premeditados. El gobierno, el presidente de Cuba, el Partido Comunista, los armados para lastimar a los demás cubanos. ¿Estos cuándo van a ir a la cárcel? ¿Cuándo van a ser juzgados? El primero que tiene que ser juzgado es que el puesto a dedo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y con él esos otros sátrapas que apoyan estas medidas. Han lanzado al pueblo de Cuba una guerra civil, le han ordenado a la nación guerra civil. No podemos permitir que esos que han protestado vayan a la cárcel, porque no son delincuentes. Sus acciones son víctimas del mal proceder del gobierno, de la discriminación, de la exclusión, de la represión que le ha ocasionado el régimen, sin tener en cuenta que son los más necesitados, los más humildes, pero también son los que más sudan la camisa. Ahora, la perversa prensa de Cuba, bien pagada, bien alimentada, intenta hacer ver todo aquello como actos delictivos. Todo el que han lastimado, que han matado, intentar demostrar que eran delincuentes. Delincuentes son los que gobiernan. Delincuentes son los que han llevado al país a esta situación. No es culpa de los Estados Unidos. Esta rebelión, esta protesta, no la planificaron los Estados Unidos. No la planificaron nosotros los contrarrevolucionarios. Porque ni conocimiento teníamos de eso. Eso lo puedo asegurar. Fue una protesta espontánea del pueblo por sus necesidades, por no tener espacios libres para protestar. Perversa esta actuación gubernamental. No se entretengan con esas trampas del poder, con esa demagogia de los perversos periodistas. Ahora tenemos conocimiento de la realidad. Tenemos conocimiento de que realmente no hemos tenido ningún enemigo a 90 millas. El pueblo de Cuba no ha tenido enemigos a 90 millas, como se califica y se ha tratado de hacer ver los Estados Unidos como el poderoso enemigo del pueblo de Cuba. No, los Estados Unidos no han sido el enemigo del pueblo de Cuba. Han sido enemigos de la dictadura que gobierna en Cuba. El pueblo en esto ha sido un balón de fútbol de la dictadura. Lo patean para acá y lo patean para allá. Lo lanzan al mar. Lo echan a pelear en Angola, en otros lugares. Lo mandan para Venezuela. Lo encierran en las cárceles de Cuba por delitos que no son delitos en ninguna parte del mundo. Es así y ha sido así. No se dejen engañar ahora. Han echado a andar
han echado a andar y no pueden parar. Para más, lamentablemente, no ha sido la oposición directamente la que ha determinado esta situación en Cuba. No ha sido el exilio. No intenten acusarlo más. Ha sido que el socialismo, el castrocomunismo aquí no ha funcionado, pero tampoco funcionó en ninguna parte del mundo. Es un sistema que solamente beneficia a los sátrapas que gobiernan, que tienen toda la libertad y todo el poder. Demostrado está que es un sistema disfuncional. Con el miedo no se puede gobernar 100 años una nación. Patria y vida. Patria y libertad. Que esto cuesta dolor, sacrificio y sangre. Muchos estamos dispuestos a ese sacrificio, a ese dolor y a derramar esa sangre. Continúen el poder con los toletes, con los bastones, con las pistolas, con los tanques, sáquenlos, que los vamos a parar. Este gran país que es Cuba ha echado a andar en busca de su libertad. Ese motor que ha despertado el patriotismo no va a parar porque tiene suficiente combustible para llegar hasta el final. No diálogo, no resoluciones superfluas, no paliativos. El salto que hay que dar, expulsar al gobierno, desintegrar el Partido Comunista, que ha desgobernado durante 62 años la nación cubana, sembrando odio, discordia, desidias, todos los frutos de Satanás. Y ahora que hablo de Satanás, recuerden los cristianos. Un cristiano tiene que estar en contra de la injusticia aunque se desplomen los cielos. No justifiquen más su actuar de cobardes con aquello de que no se mezclan en política. Yo me considero cristiano. Sé que en el mundo no cesarán los problemas hasta que no venga Cristo nuevamente a la tierra. Pero no puedo estar de parte de las injusticias, ni apoyar las injusticias, ni apoyar un gobierno ateo, diabólico, mentiroso, porque todo eso es obra de Satanás. Y yo no puedo estar a favor de Satanás. Gracias a los que me han escuchado, a los que me escucharán y también a los que no me han escuchado. Patria y vida, patria y libertad, patria y expulsión de todos los comunistas que han desgobernado esta nación. Fuera del poder los asesinos, los que siembran el odio entre el pueblo, los que hablan de no violencia y ejercen ellos la violencia. Dignidad, pueblo de Cuba, sigamos el camino emprendido. Que Dios los bendiga.